Listo, entonces estábamos planteando la situación de kilómetros y gasolina gastada, kilómetros recorridos y gasolina gastada, y entonces veíamos una situación donde no necesariamente con 0 kilómetros recorridos tendríamos 0 kilómetros, 0 galones de gasolina gastados, ¿ok? Sino que podemos tener una situación precisamente donde antes siquiera de iniciar un viaje ya podemos tener alguna gasolina gastada, ¿ok? Entonces, eh, eso lo que me lleva es a que vuelva a lo mismo, a que no necesariamente las situaciones van a recurrir o me van a llevar a una situación de 0 y 0, ¿ok? Sobre eso existen muchas situaciones y ciertamente hay situaciones reales que se pueden plantear a partir de funciones o a partir de, sí, de funciones lineales, ¿sí? Eh, Podríamos tener también una situación como la de una construcción de una vía, y entonces podríamos pensar que a 0 días, ¿sí? 0 días transcurridos, entonces 0 kilómetros construidos, ¿sí? Y resulta que aún puede darse que después de 5 días todavía hayan 0 kilómetros construidos. O sea, no es solamente 0 con una constante, sino también puede darse al contrario, una constante con 0, lo que de todas formas me está diciendo que no existe el punto 0, 0. ¿Sí? En algunas obras o en producción, se habla de lo que son tiempos de alistamiento, ¿sí? Eso significa que se dura un tiempo, no necesariamente días, puede ser un tiempo donde la empresa o donde la máquina o donde el trabajador utiliza antes de siquiera empezar a trabajar. Entonces, a eso se le llama tiempo de alistamiento y vamos a ver situaciones, sobre eso vamos a plantear algunos problemas, donde no necesariamente vamos a tener el 0 con 0 y pues necesariamente vamos a tenerlo que resolver a través de una función lineal y no de una proporción o de una regla de 3. ¿Ok? Bueno. Habíamos visto entonces de las situaciones que se resuelven con regla de 3, ¿cierto? Y dijimos que la característica para aplicar regla de 3 es que tiene que contener el punto 0, 0. Dentro de esas relaciones, nosotros habíamos visto que pueden haber relaciones directamente proporcionales o relación inversamente proporcional, ¿cierto? Y entonces, que la característica para que fuera directamente proporcional es que cuando uno aumenta, la otra también aumenta, ¿cierto? Aumenta. Lógicamente también se da en sentido contrario, es decir, que si una disminuye, la otra también disminuye. Y eso me dice que las variables son directamente proporcionales. Pero también habíamos visto que podíamos tener variables inversamente proporcionales y entonces cuando tenemos inversamente proporcionales, lo que ocurre es que si una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Sin importar cuál sea la que aumente o cuál sea la que disminuye, si una de las dos aumenta y la otra disminuye, pues eso ya nos dice que son inversamente proporcionales. Cuando tenemos este tipo de situaciones que se pueden resolver por regla de 3, entonces tenemos también que saber cómo es que se resuelven, ¿no? Cuando las variables son directamente proporcionales, recordamos que yo voy a tener una variable X y una variable Y. Entonces, la variable X estaría tomando un valor A, la variable un valor B, la variable X un valor C, y pues si aquí está nuestra incógnita,
Entonces esa incógnita siempre se resolverá como si son directamente proporcionales, ¿no? Si son directamente proporcionales, siempre se resuelve como la diagonal conocida dividido entre el valor que sobra. ¿Ok? El producto de ellas dos dividido entre el valor que sobra. Es decir, B por C dividido entre el valor A. Sin importar dónde esté la incógnita, porque la incógnita podría estar aquí o podría estar aquí. ¿Okay? Lo cierto es que siempre la vamos a resolver como la diagonal conocida dividida entre el valor que sobra. Pero si las variables son inversamente proporcionales, entonces si yo tengo A, B, C e incógnita, entonces la multiplicación se hace de frente, no se hace en diagonal, sino se hace de frente, es decir, A por B dividido entre C. ¿Listo? De esa forma se resolvería, es decir, que multiplicamos son estos dos. ¿Sí está claro? Entonces ahora vamos con ejercicios de relaciones directas e inversamente proporcionales. Recuerden, siempre y cuando se pueda resolver con regla de tres. O sea, solo es con regla de 3. Sí, los ejercicios que vamos a plantear ahorita sí serían con regla de tres. El asunto es que empecemos a identificar cuándo son directas y cuándo son inversas y cómo se resolvería. ¿Tiene que ser 0, 0? ¿Sí? Okay. Bueno, entonces me dice, por ejemplo, que en un almacén se venden 5 chocolatinas no, 4 chocolatinas en 6,000 pesos. ¿Cuánto cuestan? Eh, 6 chocolatinas. Entonces, claramente, con 0 chocolatinas, pues me irían a cobrar 0 pesos, ¿cierto? No me van a cobrar algo por no estoy llevando nada. Eso me indica que sí existe la situación 0,0. En este caso, estaríamos relacionando número de chocolatinas con precio, ¿no? Y aquí entonces diríamos, si por 4 chocolatinas me cobran 6,000, entonces, ¿cuánto me cobrarán por 6 chocolatinas? ¿Listo? Y la relación es directamente proporcional, ¿cierto? Sabemos que a mayor cantidad, pues mayor precio. Entonces, en ese caso, multiplicamos en cruz, por lo tanto sería 6 multiplicado por 6,000 y dividido entre 4. ¿Ok? ¿Y Yo eso no sé cuánto le si da? soy solo yo, pero lo veo más borroso de lo normal. Literal, no se ve casi nada. Yo estoy viendo la pantalla aquí, pues lógicamente yo veo la pantalla y veo súper clarita, súper nítida. ¿Alguien más o soy solo yo? Eso tiene que ver con la Yo conexión, también. no con la cámara. Yo también. Yo también. Deberías copiarlo en la pantallita. ¿Sí? Listo. Es que se ve muy mal. Listo, vamos. No hay problema. Gracias. Listo. Entonces decía, en un almacén se venden aquí sí me da pena escribir con errores de ortografía. 4 chocolatinas en 6,000 pesos.
¿Cuánto cuestan 6 chocolatinas? ¿Sí están viendo más claro ahí? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, habíamos dicho que esto lo íbamos a resolver como una regla de 3. Entonces, significa que vamos a hacer una columna donde vamos a tener número de chocolatinas, número, bueno, símbolo de número de chocolatinas, y la otra columna, entonces tendría el precio, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al enunciado, aparecen que 4 chocolatinas tienen un precio de 6.000 pesos. Y la pregunta ahora es, 6 chocolatinas, ¿qué precio van a tener? Y aquí estaría nuestra incógnita. Símbolo de interrogación es este. ¿Ok? Eso entonces lo resolvemos precisamente como la regla de 3 es directa, entonces se resuelve multiplicando en cruz. Es decir, multiplicamos 6 por 6.000 y eso dividido entre 4. ¿Alguien ya tiene el resultado ahí rapidito? 9.000. 9.000, sí señor. ¿Listo? Y ya tendríamos la solución de ese problema. Una inversa puede ser que también kilómetro y gasolina, que a mayor distancia, menor gasolina. A mayor distancia, menor gasolina. ¿Pero menor gasolina de qué? O sea, El asunto es que, cantidad de gasolina pero menor cantidad de gasolina que queda. que consume. ¿Qué? Sí. Ojo, porque mira que ahí está el asunto. Yo tengo que saber qué planteo para poder proponer una situación inversamente proporcional. ¿Sí? Entonces veamos más bien esta situación. Voy a borrar esto. Borrar. ¿Verdad? Borrar. Y entonces veamos la siguiente situación. 5 trabajadores me comí la A. Trabajadores construyen una casa en 45 días. No días, Valentina, sino 45 días. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días tardarán 8 trabajadores en construir la misma casa, ¿no? En construir la misma casa. ¿Ok? Para esto, claramente, yo debo entender que sin trabajadores no tengo construcción. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se está dando el 0,0. ¿Sí está claro? Y también podemos ver o verificar que a mayor cantidad de trabajadores, gasto más días o menos días en construir la casa. Menos. Menos días. A más trabajadores, menos días. Por lo tanto, aquí tenemos una relación inversamente proporcional. ¿Ok? Entonces, igual que en el anterior, construimos nuestra tabla de datos y tendríamos trabajadores y tendríamos días, ¿cierto? A ver. Entonces, para la primera situación tenemos que 5 trabajadores y duran 45 días. ¿Ok? Para la segunda situación, entonces 8 trabajadores
Y la pregunta es, ¿cuántos días? Y aquí estaría nuestra incógnita. ¿Ok? Para este caso, entonces decíamos que multiplicábamos era de frente. Eso quiere decir que ahora multiplico 5 por 45 y esto lo divido entre 8. ¿Alguien que me regale el dato? 28,125 días. 28,125 días. Algo así como 28 días y 6 horitas más. ¿Sí? Ni siquiera 6, como 3 horitas más. Toño, ¿el anterior cuánto dio? El de las chocolatinas. 9.000. ¿No te dio 9.000? No, ¿Por qué no? no sé la verdad. Era 6 por 6.000 dividido entre 4. 6 por 6.000. Ya entendí, ya. Perdón, escribí mal el número. Ah, ok. Listo, está claro entonces cómo se escriben relaciones o cómo se trabajan relaciones inversamente proporcionales. Sí. Eso es muy fácil, ¿sí o no? Todo lo que yo enseño es fácil. Bueno, vemos esto. En ciertos problemas, aquí solamente nosotros, o en este tipo de problemas, nosotros solamente estamos manejando dos variables. En caso de número y precio, pues estamos manejando dos variables. ¿Ok? Cuando se manejan dos variables en una regla de tres, pues le decimos una regla de tres simple. ¿Listo? Pero también tenemos regla de tres compuesta. ¿Ok? La regla de tres compuesta entonces surge cuando vamos a relacionar más de dos variables. Cuando tenemos 3, 4, 5, 6 variables, entonces vamos a tener reglas de tres. Por ejemplo, en este problema, yo podría agregar una variable adicional. ¿Cómo? No sé si todavía están viendo el texto de acá. Sí. Ya no lo ven. Chicos, ¿Qué texto? este texto que está escrito acá. Ah, sí. Listo. Yo podría plantear un problema adicionándole una variable aquí. Yo podría decir, por ejemplo, en un almacén se venden 4 chocolatinas de 150 gramos en 6.000 pesos. Y ahora, ¿cuánto cuestan 6 chocolatinas no escribió muy bien. ¿Cuánto cuestan 6 chocolatinas de 250 gramos? Entonces, des en cuenta que ahora estamos incluyendo una nueva variable aquí, que es el tamaño de la chocolatina. ¿Sí? Entonces, a esto me está diciendo que vamos a tener tres variables. Uno, el número de chocolatinas. Dos, el precio. Y tres, el tamaño de la chocolatina. Tamaño o peso, como lo quieras decir. Cuando ya estamos relacionando tres variables, significa que tenemos que proponer es una regla de tres compuesta. ¿Listo? Las reglas de tres compuesta, pues tienen el mismo principio de las reglas de tres simple. Sea directa o sea inversa, va a tener el mismo principio. ¿Ok? Ustedes lo que tienen que ir es mirando cómo se comporta la incógnita, ojo, la incógnita con cada una de las variables. ¿Ok? Para nuestro caso, nuestra incógnita es el precio, ¿cierto? O sea que esta es la incógnita. Yo tengo que mirar cómo se comporta con respecto al tipo de relación, si es directa o es inversa, para las otras dos. Es decir, a mayor número de chocolatinas, ¿qué va a pasar con el precio? ¿Tiene que aumentar o tiene que disminuir? Aumenta. Aumentar. Por lo tanto, nosotros decimos que esta es una relación directamente proporcional entre precio y número. Y entre precio y tamaño,
¿cómo debe ser la relación? ¿Directa o inversa? Directa. Directa también. ¿Ok? O sea que para este ejemplo vamos a tener una... ¿Qué directo? ¿Perdón? Es que no entendí por qué. No Y entendí. uno inventa la otra también. Chicos y niñas, yo les voy a pedir un favor. Lo que pasa es que el micrófono se demora un rato en activarse. El asunto es que ustedes prenden el micrófono y de una vez hablan y de una vez cierran. Y entonces muchas veces no alcanza a emitirse todo el sonido. Entonces, cuando vayan a hacer una pregunta, tienen que dejar el micrófono un poquito de tiempo más abierto para poder entenderlo completo, si no, no se entiende. ¿Ok? Entonces, por favor, para que lo hagan así. Entonces, aquí estamos viendo que estas dos variables van a ser directamente proporcionales. Pero ahora yo le puedo adicionar otra variable. Y es, por ejemplo, la concentración de chocolate que tiene esa chocolatina. Por ejemplo, yo digo que esta, ahora dice, se venden 4 chocolatinas de 150 gramos con una concentración de chocolate del 80%. Significa que ahora se está incluyendo una nueva variable que es la concentración de chocolate. Vean, porcentaje de chocolate. Entonces ahora vamos para una cuarta. Sabemos que la materia prima esencial de una chocolatina pues es el chocolate, ¿cierto? Entonces ahora, ¿qué podríamos pensar? Que si aumenta la concentración de chocolate, ¿qué pasa con el precio? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Tiene que Aumenta. aumentar, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos una relación directamente proporcional. ¿Ok? Pero es que resulta, bueno, ¿y qué pasa con el otro 20%, cierto? Pues si 150 gramos o mejor, si de los 150 gramos el 80% es chocolate, es porque existe otra sustancia, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿qué otra sustancia puede ser? Puede ser una harina que le agreguen. Entonces, estaríamos frente a una otra sustancia que podría ser una harina. ¿Listo? Entonces, esto me está agregando otra incógnita. Y entonces, otra variable, que sería la cantidad de harina. ¿Será que para esta situación, la cantidad de harina es una relación directa o es una relación inversa? ¿Qué opinan? Inversa. Tiene que tener una relación inversa, ¿no? Porque si aumenta la cantidad de harina es porque está disminuyendo la cantidad de chocolate. Entonces aquí vamos a tener una relación inversamente proporcional. A mayor cantidad de harina, pues tiene que ser menor el precio. ¿Sí está claro? Esto lo tenemos que plantear siempre que estemos relacionando o que estemos planteando una regla de 3 compuesta. ¿Listo? Una regla de 3 compuesta, tenemos que identificar cómo estamos multiplicando o qué tipo de relaciones hay con respecto a nuestra incógnita, ¿no? Siempre con respecto a nuestra incógnita. No entre las otras, sino entre las incógnitas que tenemos. ¿Listo? Bueno. Y ahora, bueno, y listo, con todo eso, ¿qué se va a hacer? Antes de hacerlo, antes de ver qué es lo que vamos a hacer con todo eso, pues vamos a entender un poquito más cómo es que nosotros planteamos una regla de 3 directa y cómo resolvemos una regla de 3 inversa. Habíamos dicho que la regla de 3 directa, vamos a escribirlo aquí, regla de 3 directa, entonces si teníamos A, B, C y nuestra incógnita, entonces la solucionábamos multiplicando C por B y eso lo dividíamos entre A, ¿cierto?
¿Sí estamos? ¿Qué pasa si yo invierto los dos valores que tenemos acá? Ojo, no estoy tratando de invertir la regla de 3, estoy tratando solamente de invertir los dos valores. ¿Ok? O sea que nosotros, para solucionarla, estamos multiplicando así. Si yo invierto los dos valores, entonces me quedaría CB sobre A y la incógnita aquí. ¿Cierto? Vuelvo y repito, no estoy tratando de eliminar que sea una relación directamente proporcional. Estoy viendo es cómo estaría multiplicando. Si yo estoy multiplicando, des en cuenta que tendría que multiplicar C por B. Es decir, ya no estoy multiplicando en diagonal, sino estoy multiplicando de frente. ¿Sí? Vuelvo y repito, estamos planteando una relación directamente proporcional. ¿Ok? Así que para que se pueda dar, si yo invierto esto, la multiplicación se haría de frente. O sea que me quedaría, de todas formas, C por B sobre A. ¿Listo? ¿Por qué explico esto? Porque resulta que la regla de 3 inversa sí se multiplica de frente, ¿cierto? En la regla de 3 sí se multiplica de frente. La idea es que podamos entender o podamos aplicar un solo método de multiplicación. O multiplico todo de frente o multiplico todo en diagonal. ¿Listo? Entonces, si yo puedo decir que al invertir una regla de 3 directa, la multiplicación la hago de frente, pues eso lo puedo extender a una regla de 3 compuesta, es decir, donde tengo muchas multiplicaciones. ¿Listo? Entonces, este es el procedimiento que vamos a hacer cuando tengamos una regla de 3 compuesta. Ya sabemos que tenemos muchas variables. Es decir, que lo que vamos a hacer es coger todas las relaciones que sean directamente proporcionales y las invertimos. ¿Ok? ¿Para qué? Precisamente para hacer solamente multiplicaciones de lo de arriba y multiplicaciones de lo de abajo. ¿Sí está claro? De esa forma es que se resuelven reglas de 3 compuestas donde hay relaciones directas o relaciones inversamente proporcionales. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a plantear un problema. Vamos a hacer el de las chocolatinas. Solamente que no lo voy a hacer con cantidad de chocolate, sino con cantidad de harina. Entonces, propongamos la situación. Dice, bueno, en un almacén, ya saben, se venden 4 chocolatinas de 150 gramos en una concentración de harina del 20%. ¿Listo? A un precio de 6,000 pesos. Entonces, aquí tenemos número de chocolatinas, tenemos el peso, tenemos la concentración de harina y teníamos el precio. ¿Ok? Y ahora pregunta, ¿cuánto cuestan 6 chocolatinas de 250 gramos que tienen una concentración de harina de, pongamos eso, del 10%? Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, a mayor cantidad de chocolatinas, mayor precio, por lo tanto, directa. A mayor peso, mayor precio, también directa. Pero concentración de harina con precio era inversa. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invertir las que son directamente proporcionales. ¿Ok? O sea que esta, que es directamente proporcional, la invertimos. Es decir, ya no queda 4 sobre 6, sino 6 sobre 4. 6 sobre 4. Por esta es directa, por lo tanto también la invertimos. 250 sobre 150.
por esta es inversa, por lo tanto no se invierte, se deja como está. Es decir, 20 sobre 10. Aquí los porcentajes no van a afectar en absolutamente nada, no escribimos ese símbolo de porcentaje, y el 6.000 que está arriba, pues va a seguir quedando arriba. Y esto me queda entonces, o esto va a ser igual a nuestra incógnita. ¿Listo? Y podemos multiplicar. Ya sabemos que una multiplicación de fraccionarios se hace siempre de frente. Profe, Dime. si el 6000 estuviera abajo, ¿sería dividiendo todo eso? Claro, claro. Todo. Tendría que ser dividiendo, sí. Lo que pasa es que nosotros siempre empezamos por la columna, la fila es la que va a tener toda la información. Y uno siempre deja la incógnita en la fila de abajo. ¿Ok? ¿Por qué se hace? Porque si no, no me da el resultado. Lo que me da es el inverso del resultado. Entonces, pues no tiene sentido. Tendríamos entonces, ¿sí? 1800. Vamos a ver porque no sé. Dividido en 350 por 6.000. 30.000. 30.000. Efectivamente, el precio sería de 30.000. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el procedimiento? Eso es muy fácil. ¿Alguna otra pregunta con ese ejercicio?